¿A qué no según ustedes? Voy a conocer al tipo, viene llegando para la casa. No se la vayas a dar, aguántate. ¿Qué te pasa, loca? Ni que asco, vale. ¿Dónde me paro? Marica, me va a dar un cucardio. ¿Tu cardio? ¿Qué es Me da eso? un infarto en la cuca. El tipo está demasiado bueno. Traje vino. No se la vayas a dar, no se la vayas a Vamos a dar. ponerle sabrosura a esto, bailemos un rato. Rías según ustedes. Amiga, el tipo me invitó y que a comer carpacho para su casa. Calpacho, ¿qué es No, yo no eso? sé qué es eso, pero yo me bañé esa cuca talco por si las moscas. Es que el tipo sé que porta el armamento, mami, se le ve encima del jean. Ay, marica, ya me está dando cucardio terminal. Gorda, me voy a duchar y bajo para que cenemos. Gorda, tráeme una toalla, porfa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No me dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí está la tú. Métete conmigo. ¡Ay, llama 911! ¡Ay, es una emergencia! Aló, 911. Tranquila, amor, tranquila. No hay tiempo, no hay tiempo, ayúdame. ¡Sálvala! No reacciona, no reacciona. ¡Ay, no! ¡Sálvala! No, vamos, gorda, vamos. ¡Ay! No hay nada que hacer. La perdimos. ¡Ah! ¡Entiérrenme con ella! Hola a todos, aquí les traigo la parte 2 del capítulo 7, La paz antes de la tormenta parte 2. Con Issei. Rías le explicaría que cuando le preguntó a Asia que dónde quería vivir, esta dijo que con Issei, pero este no se inmutaría puesto a que sabía que algo similar iba a ocurrir a lo que ya les había dicho a sus padres, que posiblemente una amiga se fuera a vivir con ellos, a lo que estos aceptarían puesto a que antes Issei solo tenía como amigos a cierto par de pervertidos y ahora tenía amigas femeninas, aunque estos sabían que su amiga no era humana. Estos al entrar se toparían con cierto pelinegro mayor quien aparentemente estaba barriendo, pero al estar solo había decidido hacerlo más interesante, a lo que cuando el trío de jóvenes entró verían a Silver tocando la escoba, pero en la mente era una guitarra, a lo que este diría, y la multitud enloquece, pero su espectáculo sería interrumpido por cierto pelinegro menor quien se aclararía la garganta llamando la atención de su padre, quien al notar que fue descubierto se avergonzaría un poco y diría: Issei, pensé que estabas entrenando, ¿ocurrió algo? Luego vería al par de chicas, siendo que reconoció a una pero no a la otra, a lo que pensó que era a la chica que Issei se refería. Asia daría una reverencia diciendo: mucho gusto, mi nombre es Asia Argento, es un placer conocer al hermano mayor de Issei. Eso haría que Issei se impactara un poco y Silver se comenzara a reír a carcajadas ante la confusión de Asia, quien se preguntaba si había dicho algo gracioso, a lo que Silver diría que no es hermano de Issei, sino su padre. Eso impactaría a Asia y un poco a Rías. Issei diría: al parecer Ebegre no Kasama no ha llegado, a lo que Silver diría que no. Luego le comentarían sobre que si Asia se podía quedar ahí contándole que era estudiante de intercambio. Silver sabría que no era del todo cierto, pero al ver bien a Asia este diría con una leve sonrisa: claro, jamás dejaría a una hermana desamparada. Rías y Asia pensarían que era por las ropas de monja que decía eso, pero en realidad lo decía ya que supo de Asia era francesa al igual que él, Ebegre e Issei, y este alegaría que había una habitación que no era ocupado. Esa habitación iba a ser para Reinare cuando se mudó con ellos, pero esta al dormir con Issei compartiendo habitación, se quedó sin usar. Mientras conversaban tanto Asia como Rías verían unos cuadros en los cuales uno era el símbolo de los asesinos y quedando justo enfrente, estando del otro lado de la habitación, la cruz de los templarios, y otros cuadros serían de lugares de París. Ambas no le pondrían mucha atención excepto al de la cruz, que hizo que le diera un leve escalofrío. Issei se seguía preguntando qué era lo que le preocupaba a Rías, pero sin hablar con ella no podría saber qué era lo que le preocupaba. Con Reinare y Kala Warner. Estas, luego de haber volado a lo que le daban sus alas y aún más de eso tanto en velocidad como en distancia, se hallaban tiradas en la cama del cuarto de Kala Warner, porque en vez de alejarse se acercaron al pelinegro. Pues 3 razones: 1. Era el único lugar que tenían para descansar. 2. De alguna manera se dieron cuenta que en realidad ese era parte del plan de Issei. Y 3.
Querían saber qué hacían Issei, Asia y Rias ya que pensaron que podrían planear algo y tanto Reinaré como Kalawarner quien luego de que Kalawarner le dijera a Reinaré que le gusta Issei y luego de una larga charla decidieron que lo compartirían, Reinaré diría, no tengo energías ni para asomarme a ver qué están haciendo, y Kalawarner diría, yo tampoco tengo energías, más tarde Issei iría a buscar a Reinaré quien estaba dormida y se la llevaría para que Kalawarner durmiera tranquila, Issei y Reinaré dormirían como siempre. Esa noche Ezio seguiría explicándole sobre cómo ser un asesino y preguntándole sobre si las memorias de Altair se han pasado a él, a lo que este diría que sí y que eso le ha ayudado mucho. Al día siguiente Issei como siempre se despertaría a las 3 junto a Reinaré y Kalawarner quienes se estaban acostumbrando aún a despertarse a esa hora. Ese día Issei comenzaría a enseñarles a hacer parkour hasta que se hicieron casi las 5 y este se fue a su casa para esperar a Rias y Asia quien esta última pensó que Issei seguía dormido y fue a su cuarto notando que ya estaba despierto y sentado frente a la ventana, a lo que esta asustada le diría que era peligroso pero este le diría que no se preocupara. Luego llegaría Rias donde entrenarían y como el día anterior por cada ejercicio que Rias le pondría, o le aumentaba la dificultad hacia uno que si le presentara un reto. Al momento de que comienzan las clases Issei daría esas horas que estarían de clases como descanso tanto para Reinaré quien asistiría a esta como a Kalawarner aunque esta última no tenga nada que hacer puesto a que para su suerte la casa en la que esta actualmente residía tenía una pequeña fortuna a lo que no tenía que preocuparse por trabajar, pero eso no hacía que no decidiera buscar un empleo puesto a que le aburría el no hacer nada. Ese día Asia y Reinaré se presentarían en la clase de Issei quien no se sorprendería pero sí se alegraría un poco. Asia se presentaría diciendo, me llamo Asia Argento, hay muchas cosas que no sé acerca de este país, así que me disculpo con anticipación. Luego se presentaría Reinaré diciendo, mucho gusto, mi nombre es Amano Yuuma, es un placer conocerlos. Reinaré se presentaría con el nombre de Yuuma ya que se le resultaba más factible que con su verdadero nombre. Los estudiantes se impresionarían y no lo ocultarían. Uno de los amigos de Issei diría, una rubia y una morena, a lo que el otro diría, busto 82. Cintura 50. Cadera 82. Son las de Asia, busto 96. Cintura 55. Cadera 85. Esas son las de Reinaré, son inventadas ya que no encontré un lugar donde las dijeran. Asia diría, actualmente estoy viviendo en la casa de Youdou Issei-san, y Reinaré diría, al igual que yo, los amigos de Issei intentarían golpearlo pero se ganarían el ser golpeados contra el suelo dejándolos casi inconscientes, quizás se lo merecían por mirar de forma lujuriosa a la persona de que Issei se enamoró, quizás no, pero eso a Issei no le importaba y solo les dio ese golpe para que se les quitaran las ganas de volverlo a hacer al igual que a los demás de su salón. Issei se sentaría con tranquilidad viendo cómo Reinaré y Asia charlaban con algunas chicas. Kata se les preguntaría a las chicas que si su puerta tenía seguro, a lo que Asia diría que sí y Reinaré diría que tenía algo mejor que un seguro. Ese algo mejor que un seguro era Issei. Luego esta misma diría que revisaran sus cuartos por una cámara oculta de parte del pelinegro o algo. Asia seguirá confundida y Reinaré ya sabría a qué se refería pero no diría nada ya que Asia no sabía que Reinaré duerme con Issei. Murayama diría que no exagerara puesto a que no hay pruebas que digan que Issei sea pervertido, y antes de que alguna persona dijera algo Murayama vería a Issei y por alguna razón vería a Asia y repitiendo ese proceso un par de veces más notando un cierto parecido entre el pelinegro y la rubia, a lo que al principio pensó que eran familiares o algo así pero sus similitudes no se debían a eso y decidió preguntarle a Asia que de dónde era esta, a lo que Asia respondería que de Francia y luego le diría la misma pregunta a Issei quien al principio respondió preguntando por el tan repentino interés, a lo que Reinaré pensaría que era obvio que Issei era japonés o eso creía pero aún así tenía esa pequeña duda y también preguntó, a lo que Issei diría, bueno, yo nací en la ciudad de Kuo, pero mi ascendencia es francesa, eso lo diría con ganas de no decirlo puesto a que sabría cómo reaccionarían las chicas, y como el pelinegro temía a las chicas que estaban preguntándole eso quedaron en shock, siendo las más afectadas Reinaré y Asia quienes no pensaron que Issei fuera francés, a lo que a la mente de Asia se le vino el momento en que el padre de Asia dijo que no dejaría a una hermana desamparada, a lo que la llegó a entender que lo decía porque era francesa. Reinaré pensaría que por qué no se lo había dicho, a lo que decidió que más tarde le exigí.
Le preguntaría él por qué no se lo había dicho, el profesor diría que comenzarían las clases y que se sentaran indicándole a Asia que lo hiciera detrás de Issei y a Reinaré frente a este, a lo que Asia se sentaría en el puesto que queda detrás de Issei y por otro lado Reinaré se sentaría en las piernas de este, lo que pondría celosos tanto a los chicos como a algunas de las chicas y el profesor diría que no aceptaría esa clase de comportamiento, a lo que Reinaré le diría usando sus poderes mágicos en este que no se especificó al decirle frente a Issei que ahora no se quería mover, a lo que el profesor debido a que Reinaré usó su magia en él le daría la razón y seguiría con la clase donde Reinaré estaría apegada al pelinegro viendo los apuntes de este sin hacer nada, y sin que nadie lo notara se pondrían un poco cariñosos, bueno nadie a excepción de Asia quien al ver eso tendría una expresión de puchero. Luego de clases Issei, Asia y Reinaré se irían allá que Asia y Issei tenían que repartir folletos donde charlarían de que Matsuda y Motoama invitaron a Asia, lo que ésta dijo que era una función de caballeros y Reinaré diría casi lo mismo solo que ésta diría que les dijo que no, Issei diría que no les pusieran mucha importancia, luego Reinaré le preguntaría a Issei el por qué no les había dicho que era francés, a lo que éste respondió con un tono calmado, bueno la razón es, porque nunca preguntaste, Asia preguntaría que si Rías sabía que era francés, a lo que Issei contestaría con un sí lo sabe pero no lo cree, ya que nunca le había preguntado, luego seguirían hablando de temas triviales hasta terminar, luego de entregar los volantes, luego de entregar dichos folletos irían al club de lo oculto a excepción de Reinaré quien esperaría afuera de dicho edificio. Issei iría con Rías diciendo, Rías acabamos de llegar, luego la vería sumida en sus pensamientos a lo que se dio cuenta que aún seguía preocupada por algo, a lo que este diría ¿estás bien? A lo que Rías diría, perdón, estaba soñando despierta, buen trabajo ustedes dos, Issei se preocuparía un poco, ya que tiende a preocuparse por los que lo rodean sin importarle quién sea. Nota del autor. Recuerden que Reinaré no forma parte del club y simplemente acompañaba a Asia e Issei. Luego Rías diría, Asia, lo que luego de recibir una respuesta afirmativa diría, quiero que esta noche hagas tu debut, a lo que Issei le explicaría que saltaría mediante un círculo mágico a donde alguien la invocó para hacer un contrato, Issei estaría algo preocupado pero no diría nada puesto a que sabía que era mejor que Asia lo hiciera y simplemente le diría, bonne chance, buena suerte, a que no quien iba llegando diría, vaya vaya, no sabía que hablabas francés, Rías diría, yo tampoco, porque no me dijiste que hablabas francés. A lo que Issei diría, bon. Una vez jamás demandé, bueno. Jamás preguntaste, luego de eso Issei se iría con Reinaré dejando que Asia hiciera el contrato. Reinaré y Issei irían al parque donde tuvieron su primera cita solo para charlar y ponerse cariñosos un rato, Issei habría colocado un círculo mágico para que nadie se acercara al lugar y así tener privacidad, ya que esperarían a que Asia terminara de hacer el contrato, Asia no tendría inconvenientes con el contrato y de alguna manera lograría hacer el contrato aunque la petición haya sido de convertir a un sujeto extremadamente musculoso en una chica mágica, aunque eso no se haya podido el sujeto firmaría el contrato ya que le agradó a Asia, luego de que Asia terminara de hacer el contrato Reinaré y Issei la buscarían al club y luego se irían a la casa de este último, esa noche no sucedería nada fuera de lo común, a excepción de cierto asesino que le cuenta a Issei sobre que debía sacar algo del sótano, a lo que este recordaría que sus padres no lo dejan entrar ahí pero antes de que preguntara el por qué este se despertaría donde tendría su rutina de ejercicios. Ese día tendrían educación física, un día donde Issei siente que tienen un complot contra él puesto a que su camisa de educación física le queda apretada y cada vez que le dice a su maestra de educación física que le proporcionaran una más grande esta simplemente le decía con algo de sonrojo mirándolo muy detenidamente que le proporcionarían dicha camisa, pero terminan sin darle dicha camisa, como siempre no pasaría desapercibido por mano de la clase, los chicos maldiciéndolo por tener un cuerpo ejercitado y las chicas mirándolo muy detenidamente a lo que Issei se decía a sí mismo, luego se quejan si fuera yo el que las mirara de la forma en que ellas lo están haciendo ahora, Reinaré no se inmutaría al ver la forma en que veían a Issei puesto a que ésta sabía que eso le desagradaba a Pelinegro, Issei haría los ejercicios rápidamente para luego irse a descansar ya que quería pensar en algo. Issei se dormiría por unos momentos hasta que escuchó una voz que le decía, libera el sello para que puedas verme, eso haría que Issei se despertara a lo que al despertarse se impactaría un poco ya que vería a Rías durmiendo a un lado de este estando desnuda, e Issei pensaría, que acaso ni dormir puede uno. Esta se despertaría poco después que Issei diciendo, hola Issei, para luego dar un leve bostezo, y luego decir, perdón, tenía algo de sueño y decidí descansar un poco ¿te estorbe?
Eso último lo diría tocando con suavidad la mejilla del pelinegro, a lo que este diría, no simplemente no tenía planeado dormir mucho tiempo, Issei intentaría apartar la vista de los pechos de Rías pero se le era difícil, a lo que pensaría, maldito Ezio, eres una mala influencia, a lo que este le diría, cuidado con las palabras con las que te diriges hacia tus superiores, francesito, Issei se enojaría algo pero sus pensamientos serían interrumpidos por Rías quien diría, ¿te gustan los pechos cierto? Issei se impactaría un poco con esa pregunta y diría, ¿por qué dices eso? Luego susurraría, bueno sí, un poco, eso último sería escuchado por Rías quien diría, ¿entonces te gustaría tocar mis pechos? Issei pensaría, esta quiere que yo haga algo, y cierto asesino en su mente diría, ¿y qué? ¿Te dejara tocar sus pechos? Issei pensaría, ¿recuerdas a Reinharé cierto? A lo que Ezio diría, ¿te dejara tocar sus pechos? Issei le diría a este, pero si tengo a Reinharé para qué quiero tocar los pechos de Rías, Ezio diría, porque es lo mismo pero más barato. Rías le diría a Issei, si me haces un favor, te dejaré tocarlos, Issei quien luego de tener una charla con Ezio quien terminó convenciéndolo diría está bien, a lo que Rías diría, trata de conseguir firmar un contrato, eso le extrañaría a Issei puesto a que había conseguido varios contratos, aproximadamente 8, 2 de encargarse de maleantes quienes tenían unas pintas muy similares a lo que este pensaría que pertenecían a una organización o algo y comenzó a investigar, uno de maestro de esgrima, dicha persona sería Murayama quien al saber que Issei era un demonio se sorprendería al principio pero aprovechó eso para estar cerca del pelinegro, uno que era para aparentar tener una cita con una chica para poner celoso a su exnovio, uno para tutor académico universitario, cosa que no se le complicaría ya que desde joven se le había enseñado materias adelantadas ya que según Evergreen Issei tenía que tener un intelecto que se compare a sus habilidades físicas para no ser vencido en ese ámbito en un combate, 2 para enseñar artes marciales, y el último había sido para beber junto a un sujeto, Issei aun siendo menor de edad tomaría sin problema alguno y no se embriagaría. Más tarde estos se irían a transportar mediante un círculo mágico, Issei no diría nada y simplemente tendría una ligera sonrisa ya que Asia le había deseado suerte, a que no daría la señal de que se transportarían mediante el círculo mágico a lo que aparecerían en una habitación decoradas con cosas del período Sengoku, lo que parecía ser una armadura japonesa se levantaría y diría, ¿son los demonios? Issei diría luego de preguntarse por qué siempre le tocan personas extrañas, sí, somos nosotros, la persona dentro de la armadura diría, mi nombre es Susan, soy una estudiante de intercambio, vine a Japón porque me gusta mucho su cultura, Issei no preguntaría sobre el porqué de su armadura ya que poco le importaba, estos se sentarían e Issei le preguntaría de cuál era la petición de esta a lo que Susan contestaría diciendo que quería que la acompañara a recoger su cuaderno, a lo que Issei diría, bueno, si solo es eso. Al rato se podría ver a Issei caminando cerca de la chica contratista, la cual se asustaría y comenzaría a agitar su espada por todos lados alegando el asustarle la oscuridad, a lo que Issei diría que se calmara puesto a que no había nada, luego de eso no pasaría ningún incidente y lograrían encontrar el libro y volver a lo que ésta les agradecería pero antes de que Rías e Issei se fueran ésta los detuvo diciendo, hay otro favor que quiero pedirles, Issei diría, está bien es solo un favor, solo dilo, la chica diría, bueno necesito ayuda con el chico que me gusta y. A lo que Issei diría, bueno, no soy nada bueno con el tema del amor ni nada por el estilo, a lo que la chica diría algo desilusionada, pero pensé que ustedes los franceses sabían sobre el amor y esas cosas, Rías diría pero Issei no, pero sería interrumpida por Issei quien diría algo decaído, lo sé, creo que soy la excepción, Rías estaría algo confundida hasta que Issei le dijera que si ella podía darle los consejos a lo que ésta comenzó a darle los consejos a Susan, mientras Issei murmuraba con un aura deprimente a su alrededor en voz baja cosas sobre ser el único francés que no sabe nada sobre el amor y cosas por el estilo, eso hasta que oiría que la chica no podía hacer un acercamiento directo, a lo que Issei diría, ¿por qué no le escribes una carta? A lo que Rías diría, es una buena idea, una carta de amor funcionaria, mostrar tus sentimientos en prosa es algo bueno, a lo que Susan diría, muy bien lo intentaré, luego comenzaría a escribir la carta mientras Rías e Issei se sientan uno al lado del otro, a lo que Issei notaría que Rías tendría una mirada perdida incluso más que anteriormente y pensó que lo que la tenía preocupada debía tener relación con el tema amoroso, pero sabía que al ser una ídolo en la academia habían muchos chicos que quisieran salir con ella a lo que pensó que era otra cosa, pero antes de que pudiera seguir pensando Susan diría, ya terminé, a lo que Issei al verla vería que tenía un arco y una flecha donde había atado una carta y por alguna razón eso le dio algo de risa pero se contendría, luego Issei y Rías se irían.
Al momento en que estos aparecen en el club los demás aún seguían ahí e Issei diría, bueno yo me voy, Rías diría mientras este se iba, no sabía que eras francés, a lo que Issei diría mientras se iba, jamás preguntaste, además, si lo sabías solo que no lo creías luego de decir eso se iría junto a Asia a la casa de Issei donde Reinaré los estaría esperando. Nota del autor. Aquí viene un momento ricolino pero sin llegar a ustedes saben que XD. Al día siguiente no habría mucho que destacar siendo a que ocurriría como todos los días, siendo que en el momento de que Issei entrena a Reinaré y Cala Warner, estas aprovechan para acercársele al pelinegro quien estaba extrañamente cansado y eso se debía a que Reinaré le colocó a su café un calmante y un poco de afrodisíaco a lo que comenzarían a hacer efecto, Issei estaría sentado en un banco hasta que sin que este se diera cuenta Cala Warner se le había acercado y al sentarse a un lado de este comenzó a besarlo pegando sus pechos a el pecho del pelinegro quien comenzaría a besar a Cala Warner mientras pasaba su mano debajo de los pantalones de entrenar de esta y debajo de su ropa interior a lo que comenzó a pasar con suavidad su dedo alrededor de la entrepierna de esta, a veces a través, y en unas cuantas ocasiones que pasaba el dedo a través de la entrepierna de esta metía la punta, cuando se separaron los labios de estos fue Reinaré quien agarrando la cabeza del pelinegro para luego colocarlo en su cuello haciendo que el pelinegro le comenzara a besar mientras con su otra mano le hacía lo mismo que a Cala Warner, mientras eso ocurría ambas chicas gemían de placer mientras se acercaban aún más al pelinegro, si terminaron en la cama o siguieron con su entrenamiento, solo Kami lo sabe, y si se preguntan estos tenían privacidad puesto a que Issei siempre coloca un círculo mágico para que Reinaré y Cala Warner pudieran entrenar con tranquilidad. Más tarde en un lugar desconocido estarían Issei, Rías y Susan donde estarían esperando al chico al que Susan le envió la carta y bueno, el lugar donde estaban era, inusual, por así decirlo, ante todo esto el pelinegro se estaría aguantando las ganas de reírse, a lo que al ver al sujeto llegar siendo que este tenía una armadura se le hizo más difícil, el sujeto le diría a Susan que le gustó la carta y recibió sus sentimientos bla bla bla, el sujeto le pidió que saliera con él y Susan aceptaría. Nota del autor. Sé que a ustedes les aburre esta escena al igual que a mí sí que cada vez que ocurran escenas así no esperen que no coloque diálogos o diga simplemente como resultó XD. Y se vería que Rías al ver eso se alegraría y volvería a pensar en que ponía triste a Rías. Más tarde ese día Rías estaría viendo las fotos de Susan y su novio a lo que diría que son una linda pareja, a lo que Issei diría entre risas, sí, lo son, luego Rías diría algo de caída, Issei, ¿qué crees que se siente estar con la persona que amas? A lo que Issei luego de pensar un momento se pondría a pensar en cómo se siente al estar con Reinaré, Cala Warner y a veces con Asia, aunque con esta última no ha hecho nada de lo que ustedes piensan XD, y diría, no creo que haya algo que le dé más felicidad a una persona que eso, a lo que Rías diría felicidad. Y el pelinegro diría, creo que es todo lo contrario al estar con quien no ames, eso lo diría notando cómo reacciona Rías a lo que lo llevaría a la conclusión de que era eso lo que le preocupaba, y pensó la estarán obligando a estar con alguien. No, un matrimonio arreglado, Rías diría gracias por responder, eso lo diría mirando un poco hacia abajo con una sonrisa algo melancólica, luego Rías diría, ahora Issei, ¿querías hablar algo conmigo? A lo que Issei pondría una sonrisa y diría, sí, pero ya hicimos eso ¿no? Solo quería saber cómo estabas, bueno, creo que me retiro, luego se daría media vuelta y daría algunos pasos pero sería interrumpido por Rías quien diría, ¿acaso era por nuestra promesa? Issei se detendría y Rías diría, bien te dejaré tocarlos por los siguientes 5 segundos, Issei se voltearía y pensaría, ¿debería hacerlo? Y Rías diría, 1, Issei pensaría, o mejor no, Rías diría 2, Ezio le diría a Issei, solo hazlo, Rías diría 3, Issei pensaría está bien, lo haré, Rías diría, 4, Issei iría a tocar los pechos de Rías pero se detendría en seco al escuchar abrir la puerta siendo hacia quien diría, a Issei-san ya estabas aquí. A esta le seguiría que iba diciendo, perdón por llegar tarde, con eco quien diría con su típica voz inexpresiva, hola, Rías diría, 5, se acabó el tiempo, qué mal por ti Issei pondría una mirada casi en blanco y Akeno diría, vaya, ¿qué pasa Issei-kun? Issei diría, nada, y Rías reiría un poco diciendo, Issei, en verdad eres un chico divertido, ¿tanto querías tocar mis pechos?
A lo que hice ya sentiría un poco, pero en su mente diría, por lo menos ya no está tan deprimida. Bueno, si quería tocar sus pechos, un poco, pero solo hago eso para que cambie de humor. Rías diría, entonces haré esto, luego le daría un abrazo a Issei quien lo correspondería, y Rías diría con una sonrisa, asegúrate de esforzarte la próxima vez, mi querido Issei. Este sentiría los sentimientos de Rías y diría, lo haré. ¿A qué no diría en voz baja viendo esa escena? Rías, ¿acaso tú? Bueno, eso es todo, y antes de que se quejen por lo último que hizo Issei, pues diré, macho alfa que se respeta siempre ayuda a una elfa deprimida. Bueno, eso es todo. Devourer. ¿Qué onda papus? Aquí vengo yo con los saludos que son para, Superdom Gámez, Angelo Black, Gerardo Soriano, Spartan Rider 21, el princeso Vegeta Príncipe XD, Mecha Rex, el Delfín Tomás, Tomás Delfino, Alex M3 Rucer 01 Re, C Mahmoud Mec, Betito Leo, Julián Trujillo, Iván Yáñez, el Ángel de la Gracia, Ángel García XD, nuevo Raiden, nuevo. ¿Qué le pasó al viejo? ¿Se murió o lo mataste? XD, Goku de los pechos, Zeno Goku XD, Jesús Alejandro Bello Palacios, a los Milkan X, Yamilkan X XD, José Iván Jiménez Morán, Bruno 22 Blanco, Limit Breaker Migate no Goku y Fermo 030. Wargreymon, Kiritsu Emiya, Kumagawa Misoji, a la verga es Kumagawa, Basara. ¡Corre, perra, corre! Ayak de Reaper, Santiago Soisa, Goku Sandios Super Saiyan Red, el hermano perdido de Shinigami-sama, Axel el Shinigami XD, Sans 1560 Uchiha, Gaudis Kirrel 7, Denis Iraeta, Black César, Juan Isaac Gil García, William Yer Martínez, David Díaz Beck, El Canoso Teorías, Sasuke Uchiha, Demoterfucker, yo. Mijo cuide su lenguaje, Devourer pero así sé, yo. Que cuide su lenguaje, dije. Devourer. Y por eso ella no te ama, yo. Te pasaste, Devourer. Ahora sí déjame seguir con mis mamadas, yo. A ti como que te gustan los nepes, Devourer. Kratos. Para que joden, que no vean que busco al que me causa mi sufrimiento, Devourer. Para eso te llamaba, ves al pendejo de Aya, señala a Basara y Kratos lo ve, yo en mi mente, si no salgo de esta le dejaré mis lolis a Api, las pechugonas a Shen, y las defectuosas a Tobirama, o mejor simplemente me entierro junto a mis lolis y pechugonas XD, adiós Api cuida bien mis videojuegos pero no los vaya a jugar, Kratos. ¿Para qué quieres que lo vea, Devourer? Pues es el que te ha causado todo tu sufrimiento, Kratos. Saca su espada, ¿con qué eras tú, yo? ¿Puedo explicarlo, Kratos? Explícaselo a mis espadas, yo. Espera. Shen. ¡Corre, perra, corre! Algunos centímetros más tarde. Shen. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea y... Bueno, ahora iré por las pechugonas, se dirige al cuarto de las pechugonas y lee un cartel que dice, las pechugonas me acompañarán en mi descanso eterno y te jodes por puto, carita de Pac-Man, Shen. Maldito seas. Bueno, le diré a Api, no joda marico, estaba jodiendo a Tobirama y tenían que cortármela, Shen, es que se murió en pendejo, Api, Tobirama. Shen, no el otro pendejo. Api, Devourer. Shen, el otro pendejo. Api, marico no jodas, no tengo tiempo para tu mierda, dime quién se murió antes de que se me acabe la paciencia. Shen. ¡Mi hermano! Basara. Y peor aún, se enterró con sus lolis y pechugonas. Shen, ¿y quién se lo dirá a Ramsés? Api, díselo tú, Shen, pero yo. Api, ¿tú qué? ¿Tú quieres que te entre a coñazo? Pues si no es así llama a Ramsés porque a mí no se me da la gana. Shen, ok, carita de Pac-Man llorando. Ramsés. Ramsés, ¿qué ocurre? Shen, Api quiere decirte algo, Kamui. Y Shen desaparece en una espiral. Api, maldito Shen, te voy a entrar a coñazo, bueno, Ramsés, Basara está muerto. Ramsés, no me gusta tu pequeña broma Api, no es una broma mira.
Ramsés. Era tan joven. Nunca tuvo la oportunidad de lamerse las pelotas. Estoy bien. Todo está bien. Estoy feliz de que pude pasar tiempo con Shah. Es que cada que quiero decir Shah. Me duele. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shai! ¡Lo Junior! Ramsés, ¿y escapaste de la cárcel? Abby, solo para enterarme que el men se murió. Ramsés, eso explica muchas cosas. Abby, ¿a qué te refieres? Ramsés, bueno verás. Flashback. ¡A tocar! I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my naked street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their romero. It's very nice. So full of fine. And when they're dancing, they bring a happy ring and then a kettle. Singing a song all the day long. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And that keeps you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Ramsés, pero luego se pasó el efecto de la droga que les puso a los policías y quedó como Leónidas al final de la película. Creo que se enteró de la muerte de Basara y decidió ir a festejar. Abby, ya me lo imaginaba. Ramsés, además de eso, estamos rodeados de policías. Abby, mierda, me encontraron. Abby comienza a correr intentando huir de la policía. Devourer. ¿Me van a dejar seguir con los saludos o qué? Shen. Vamos a enterrar a Basara. Abby. Es lo que el menor hubiera querido, luego del entierro. Devourer. ¿Ahora qué harán? Abby, mierda marico, no voy a estar triste pa' toda la vida. Shen, pues yo tengo una idea. Devourer, ¿y ese milagro? Abby, dila. Shen, pues,